tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Evelyn Rivas Flores, soy estudiante de la Escuela Normal Prof. Leonardo Gómez Blanco del segundo semestre, y en esta ocasión les voy a explicar un poco sobre lo que aprendí en el segundo semestre de la materia Observación y Análisis de la Práctica y Contenidos Escolares. Durante este semestre vimos lo que fueron lecturas de distintos autores, de los cuales nos hablaban sobre las organizaciones de las escuelas, nos hablaba sobre las reglas que éstas imponen y sobre el liderazgo y la función de los docentes. En las lecturas que abordamos en este semestre nos habla sobre las similitudes y diferencias entre las escuelas, sobre sus diferentes visiones, sobre el liderazgo que tienen las escuelas, sus reformas y recursos, y la forma de enseñar de los distintos maestros. Asimismo, hablamos de la gestión pedagógica de las escuelas, sobre la capacidad, sobre cómo dirigirlas y sobre su organización educativa. Las escuelas tienen las escuelas tienen diferentes organizaciones y también influye tanto como el aula, la organización del aula, la organización de la escuela. También otro aspecto que vimos fue sobre que los niños también cumplen o asisten a las escuelas solo por asistir, porque ya se les hace un poco tedioso, se les hace fastidioso el ir a las escuelas, y ya nada más lo hacen como obligación y ya no por gusto. También nos habla sobre que los alumnos ya nada más llegan con sus papás y cuentan cómo les fue su día, pero por ejemplo nada más cuentan que si llegó un compañero nuevo o algo que les haya gustado. Sin embargo, ya no cuentan los temas que vieron, ya no platican sobre cómo les fueron sus calificaciones o cuestiones así. También ya nos habla sobre los valores que se inculcan desde casa y se ven reflejados en las escuelas. En este aspecto de la escuela entran lo que son alumnos, padres, maestros y pues los directores. Nos habla también sobre que los profesores ya nada más se especializan en una manera de enseñar, ya nada más se fijan en la mala conducta de los alumnos, y sin embargo no se dan cuenta de cuando ellos tienen, por ejemplo, un logro, pues no se los festejan, sino que siempre les andan tras sus malas conductas, tras su mal comportamiento. Pues el mismo alumno ha reducido toda su manera de su memoria en un pequeño número de acontecimientos, como les había explicado. La escuela, pues para aprender el significado de los hechos triviales del aula, es necesario considerar la frecuencia de su aparición, la uniformidad del entorno escolar y la obligatoriedad de la asistencia diaria. Como yo les decía, los niños ya nada más asisten a las escuelas solo por obligación. Entonces la cantidad de tiempo que pasan en las escuelas los alumnos, nosotros como alumnos, pues es la mayor parte de nuestra vida. Otro acontecimiento sobre el que nos hablaban las lecturas era sobre la organización. Por ejemplo, había en el contexto, dependiendo del contexto es como se va a dar la organización, ya que por ejemplo muchos maestros suelen trabajar de manera diferente, ya que por ejemplo su salón está adornado, su salón tiene material didáctico, y hay salones en los cuales nada más pues es el salón y no se ve más que como un salón de clases. Entonces los niños por eso mismo se aburren, porque no ven clara la manera en la que van a aprender. Muchos niños tienen diferentes maneras de aprender, por ejemplo la kinestésica o la visual, o sea que los niños aprenden de diferentes maneras, y nosotros como docentes tenemos que buscar las estrategias para poder enseñarles a los alumnos.
también tenemos la obligación de tener que planear nuestras clases de manera en que busquemos diferentes, como les decía, estrategias para que los niños no se aburran, para que a los alumnos les llame la atención y aprendan, que es lo que nosotros tenemos el objetivo, que los alumnos aprendan. Por ejemplo, los alumnos, bueno, en la organización del salón, por ejemplo, pues hemos visto en la mayor parte de los salones que los alumnos se sientan en filas, en hileras. Por ejemplo, en cada mesa se sientan los compañeros, en unas ocasiones son placas de un compañero y pues se sientan en hileras, o sea, y rara la vez los docentes cambian esa organización, por ejemplo, como ponerlos alrededor del salón o buscar otro espacio para poder aprender. Por ejemplo, el patio también puede ser un espacio para poder enseñar a los alumnos. Pues como finalidad, el estudio con el contexto de la aula también abarca la vida en la que vivimos nuestras escuelas. Como yo les decía, en cada contexto la educación es diferente, porque por ejemplo, en algunos contextos los niños ya tienen más tecnología, los niños ya saben más sobre la vida, y pues en algunos contextos los maestros no son tan valorados como es por ejemplo en las ciudades, ya que los alumnos piensan que el trabajo del maestro ya no es tan laborioso, pero sin embargo pues no es eso. Como yo les decía, debe haber un orden en las aulas. Nosotros como maestros también tenemos que cumplir los objetivos, que es poder enseñar, buscar estrategias, pues también ver la manera de cómo solucionar problemas y el cómo poder hablar con los papás cuando, por ejemplo, muchas veces los alumnos van a dar en clases y sin embargo pues existen muchos motivos por el cual los alumnos puedan bajar su rendimiento escolar. Por ejemplo, algunas veces los papás no ponen el interés en el alumno. Las reglas de las escuelas pues también son como algo pues, que tenemos que cumplir nosotros como maestros y los alumnos también tienen que cumplir. Los papás, sin embargo, tienen que poner de su parte para que los alumnos puedan ir a las escuelas por su propia voluntad, sin aburrirse, que les llame la atención. Por ejemplo, pues los papás tienen que poner también interés en la educación de sus hijos y los maestros tenemos que poner interés en cómo enseñarles, en cómo solucionar los problemas, cómo, por ejemplo, si una estrategia no nos funciona, buscar otra. Tenemos que verle cómo clasificar a los alumnos, cómo ponernos en su lugar, en sus zapatos y ver cómo piensan, qué quieren aprender. También en las evaluaciones, nos hablaba sobre las evaluaciones también los temas, sobre que muchas veces los maestros nos vamos por los exámenes, por evaluar con exámenes. Sin embargo, se nos olvida que muchas veces a los alumnos nos traicionan los nervios y pues no se nos olvida lo que hemos aprendido. Por ejemplo, también existen diferentes tipos de evaluaciones, no nada más nos guiamos por un examen, como yo les decía. Por ejemplo, otra tarea que consume el tiempo de los profesores es, bueno, al menos en las escuelas primarias, es la de servir como proveedor. El espacio, los recursos, los materiales del aula a veces son limitados, entonces nosotros como docentes tenemos que buscar en dónde trabajar, o por ejemplo si tenemos una actividad que realizar y no nos da el espacio en el aula, tenemos que buscar en dónde hacerla. Como yo decía, por ejemplo, el patio de juegos puede ser un buen lugar para realizar actividades un poco más laboriosas o para que a los alumnos les agrade más esa actividad. Tenemos que buscar el cómo repartir los recursos, porque muchas veces, como yo les digo, los padres no ponen de su parte. Entonces cuando el maestro pide recursos, los padres no se los compran a los alumnos, pues al siguiente día los alumnos van sin material. Entonces los alumnos que sí llevan material y los alumnos que no llevan material, pues tiene que buscar el maestro
ver la manera de cómo esos alumnos que sí llevaron material comparten con los alumnos que no lo llevaron. O, por ejemplo, muchas veces los maestros sacamos dinero de nuestra propia bolsa para poder comprar material extra para los alumnos que no lleven. Entonces nosotros tenemos que ver esa manera de que todos los alumnos trabajen y todos los alumnos aprendan de la misma manera y al mismo tiempo. Todas estas acciones han descrito al profesor. Responden de un modo u otro a la condición de hacimiento del aula. Bueno, aquí nos hablaba sobre los 4 rasgos de la vida escolar, que son la demora, el rechazo, la interrupción y la descripción social. Como yo les decía, la demora porque pues, muchas veces los alumnos se aburren, el rechazo porque los alumnos ya no quieren asistir a la escuela por voluntad propia, o sea, ya se les hace muy tedioso, muy aburrido ir a la escuela, asistir a clases, y pues muchas veces los padres, nosotros como padres también nos solapamos al de no vayas, o pues faltas hoy y mañana vas, y pues sin embargo no nos damos cuenta que nuestros alumnos, bueno, o como padres no se dan cuenta que los alumnos pueden perder clases, y en esa clase pueden perder también una parte de aprendizaje, porque pues no aprenden lo que en esa clase se vio. Bueno, les estaba hablando de la evaluación. La evaluación contribuye en un hecho importante en la vida de las aulas. El proceso de evaluación se desarrolla en el aula, presenta al alumno una serie de demandas singulares a las que se debe adaptar. Los exámenes son un ejemplo de evaluación muy utilizado en las primarias, como yo les decía. Muchas veces pues, los maestros nos llaman por realizar exámenes para ver qué tanto aprendió el alumno, pero sin embargo no nos damos cuenta que los exámenes son una manera de evaluar muy, pues sí, muy fastidiosa, ya que a los alumnos pues, se les hace muy aburrido contestar preguntas, o muchas veces los alumnos no leen y nada más contestan por contestar. Sin embargo, nosotros como maestros también tenemos que ver la manera de evaluar. Por ejemplo, que ellos realicen un proyecto, que a ellos les llame la atención sobre algún tema que vieron durante las clases. Esa podría ser otra manera de evaluar. Pues la fuente de evaluación principalmente en el aula es el profesor, porque pues nosotros como profesores tenemos que buscar la manera de cómo evaluar, sea por rúbrica o como yo les decía, por alguna otra manera de evaluación. También participan los compañeros formulando juicios en sus otros compañeros, y también existe una autoevaluación. La autoevaluación las hacemos nosotros mismos, plasmando lo que hemos aprendido durante los contenidos que hemos visto. Muchas veces también, como decía, los alumnos, los mismos compañeros de los alumnos influyen en la evaluación, ya que, por ejemplo, haciendo por ejemplo un debate, pues los alumnos ponen a debatir entre ellos mismos, entonces ahí nos damos cuenta qué alumno aprendió y qué alumno no aprendió, cuál alumno participa y qué alumno no participa. Podemos evaluar mediante participaciones, mediante trabajos, tareas, como les decía yo, realizar un proyecto o algo similar. Bueno, en conclusión, puedo decir que en este semestre se trabajaron las lecturas que que se han plasmado. Vimos diferentes autores y diferente manera de pensar de cada uno de ellos. Casi las lecturas, los autores tenían una similitud en lo que ellos decían. Por ejemplo, en las organizaciones de las escuelas, pues como por ejemplo yo les decía, la organización de la escuela varía mediante el contexto en el que estemos, porque todos los contextos son diferentes, la manera de trabajar de cada maestro es diferente. O sea, que algunos maestros, por ejemplo, se casan con la misma manera en la que ellos nos enseñaron, pero sin embargo nosotros tenemos que buscar otras maneras para que nuestros alumnos aprendan.